Moisés en este capítulo 16 continúa con la historia de Abraham y ahora vemos que Sarai, su mujer, como no había dado a luz un hijo, lo que hace es seguir una práctica común que había en la época, que era poner a su sierva para que su sierva, o sea, su esclava, tuviera relaciones sexuales con Abraham y finalmente dieran a luz un hijo. Entonces nos comienza contando que como Sarai reflexiona y dice que Dios aún no le ha dado un hijo, entonces le dice que mejor tome a su sierva, Agar, y tenga una hija con ella. Finalmente, Abraham oye la voz de su esposa Sarai y lleva a cabo esto. Entonces Abraham se junta, se une, tiene relaciones sexuales con Agar y por tanto concibe y da a luz un hijo. Esto provoca que Agar comience a mirar con desprecio a Sarai. Esto, por supuesto, no le gusta a Sarai para nada y le dice a Abraham que su sierva, su esclava, la está mirando con desprecio. Abraham responde que ella es su sierva y está bajo su poder, así que puede hacer con ella como mejor le parezca. Y obviamente esto trajo muchos abusos de parte de Sarai contra Agar. Esto llevó a que Agar finalmente se huyera de su presencia, se alejara de ese lugar porque estaba siendo maltratada. Cuando Agar se aleja, nos dice la escritura que el ángel del Señor se encuentra junto a ella en el desierto, estaba en la fuente del camino de Chur y le empieza a hablar el ángel del Señor diciéndole dónde vas y de dónde has venido, y ella le responde que había huido de la presencia de su señora Sarai. El ángel del Señor le dice que tiene que volver ante su señora y someterse a la autoridad. Y además le da una promesa, le dice que va a multiplicar su descendencia y que no se podrá contar por su multitud. Le promete que va a concebir un hijo y que este hijo se va a llamar Ismael. Este hijo Ismael va a ser un hombre indómito, como asno montés, nos dice el verso 12, que su mano va a ser contra todos y la mano de todos contra él. O sea, no está describiendo a un hombre que va a ser violento, un hombre que va a ser rudo, un hombre que va a estar constantemente en conflicto. Agar entonces llama a ese lugar, tú eres un Dios que me ve, porque Dios había venido ante ella y le había hablado. Entonces Agar vuelve donde está Abraham, su señor, y Sarai, su señora, y entonces concibe y da a luz a este hijo que se llama Ismael. Todo esto acontece cuando Abraham tenía, nos dice, 86 años de edad. ¿Qué podemos meditar, hermanos, acerca de esta historia, de este capítulo 16 de Génesis, donde nos está Moisés relatando todo lo que está sucediendo? En primer lugar, podemos ver que cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no esperando en las promesas de Dios, siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias pecaminosas. Eso, sin duda, vamos a verlo en este ejemplo. Pero además también podemos ver que hay cosas que culturalmente son aceptadas, como en este caso, que Sarai le pase a su sierva y que su sierva tenga relaciones sexuales con su esposo, en una práctica mesopotámica. Y ellos siguieron esas prácticas culturales como si fuera algo bueno, pero no significa que Dios aprobara eso, sino que simplemente Dios permitió que así sucediera. Abraham pecó porque escuchó la voz de Sarai en esta práctica pecaminosa. Sarai pecó porque llevó a decirle a su esposo que haga esto. Y Agar pecó también por participar en esto, pero además por después rebelarse, ¿no?, contra la autoridad que era su señora. Esto nos lleva a pensar, hermanos, que un pecado trae a otro pecado, es inevitable. Y además también nos lleva a pensar cuáles son los pecados que culturalmente son aceptables hoy en día y que los practicamos como si Dios estuviera de acuerdo con ellos, pero en verdad no está de acuerdo con ellos. Podríamos pensar en un par de ejemplos. Pensemos en la crianza. Si pensamos en la crianza de niños, antiguamente, unas décadas atrás, era sin duda imposible que los niños pudieran hablar en la mesa, que pudieran responder a los padres o cosas por el estilo. Los padres eran bien estrictos, bastante estrictos, y podían castigar a sus hijos sin ningún problema. Y se creó toda una cultura de ser estricto. No había generalmente comunicación con los hijos, sino que generalmente había esta visión estricta de la crianza de los hijos. Y hoy en día, reaccionando ante eso, tenemos una visión de crianza que es
contraria, que es más relajada, donde no hay tantas cosas estrictas, donde casi el niño es quien define las cosas. Ahí podemos ver dos extremos, ¿no? Dos extremos que culturalmente fueron aceptados. Los cristianos que vivieron en esa época quizás recordarán, fue aceptada ese estilo de vida de crianza de una época y también es aceptado el estilo de vida de crianza de esta época. La pregunta es, ¿cuál es el que la Escritura nos enseña? La verdad es que ninguno de los dos. Ambos son extremos que son prácticas culturales aceptadas. O tal vez podemos pensar en decir la verdad. Antiguamente o décadas atrás, decir la verdad también era algo que se podía decir sin ningún problema, sin ningún tapujo, no había nada que discriminara o se dijera que es un discurso de odio cuando se decía algo. Pero hoy en día nos vemos enfrentados al otro extremo, en donde decir la verdad se ve como un discurso de odio o cualquier cosa y no se pueden decir ninguna de esas cosas. Ambos extremos, ¿cierto? Son pecados culturales aceptados por nuestra cultura. Y así podríamos quizás pensar en muchos más ejemplos, pero hay que examinar y pensar qué cosas son culturalmente aceptables que en verdad Dios aborrece, como aborrecía en este caso esta práctica de Sarai y Abraham. En segundo lugar, podemos ver, meditando en este capítulo, que Agar había pecado al haberse alejado. No solo ella, por supuesto, sino que también Abraham, también Sarai, ambos habían pecado y habían traído más pecado. Esto había llevado a que Agar se fuera y se alejara. Y es impresionante que en ese lugar, en ese momento de pecado en el cual está Agar, Dios viene a ella. El ángel del Señor se aparece. Muchos comentaristas señalan que aquí el ángel del Señor es Cristo preencarnado. Una cristofonía o una teofonía es lo que vemos aquí. Vemos apareciéndose el Señor y diciéndole que el Señor trae promesas a ella, que el Señor le llama al arrepentimiento y le da esperanza en ese momento. Finalmente tiene a Ismael. Ismael, ¿cierto? Es este hijo que después va a tener conflicto con Isaac en capítulos más adelante. Pero podemos pensar en esto, en medio de nuestro pecado, Dios siempre nos llama al arrepentimiento, Dios nos recuerda y nos da sus promesas, y Dios también nos advierte acerca de las consecuencias. No es que simplemente Dios extienda su mano para darnos misericordia, sino que nos llama al arrepentimiento, nos muestra sus promesas y nos da esperanza. Hermano, ¿ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Recuerdas las promesas de Dios constantemente? ¿Sabes que aún en medio del pecado la gracia de Dios se extiende a ti para llamarte al arrepentimiento, pero también para decirte que cada pecado que cometas tiene consecuencias? Tenemos esperanza, hermanos, porque Cristo murió, porque Cristo resucitó, porque Cristo ascendió, porque Cristo volverá. Que el Señor les bendiga.